Así que bueno, vamos a tratar de no hacer desastres. A ver, ya que estamos, una oportunidad que me parece que surgió es, como la vez pasada grabé la clase, por ahí podría ya adquirir la costumbre de grabar estas clases y bueno, y nos va a ir quedando un registro para que lo miren después si tienen ganas o alguien que se la pierda. Así que ahora en un ratito voy a arrancar con la grabación, si nadie se opone. Voy abriendo un poco mis papeles mientras esperamos que llegue alguno más rezagado. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y por ahí sabes, hoy a la tarde tenemos comisión 2. ¿Es presencial o no es presencial? Y ahí lo publicó Cristian. Yo entiendo que son presenciales, pero no sé más que lo que publicó Cristian. Ya está en la distribución de aulas, creo, desde ayer. Sí, porque había mandado un mensaje. Sí. Ah, bueno. Acuérdense de hacer la declaración jurada, del QR, es toda una ceremonia. Hay que hacerlo con paciencia. Y traten de llegar un ratito antes porque te toman la temperatura. Bueno, por ahora va a ser así. Por un rato largo, además. Bueno, a ver. Voy, Bueno. Espero no hacer mucho lío con el Zoom. No prometo nada. Vamos a ver si me sale. Bien. Esperen que voy abriendo. Bueno, ahí estamos. Bueno, tengo, acá hay algunos mensajes del chat. Muy bien. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se llama la regla del L'Hopital. Quieren que... Podríamos empezar por un pequeño ejemplo. Bueno, voy a grabar a partir de ahora. Así nos queda un registro. A ver. Grabar. Voy a grabar y lo voy a subir Recording después. in progress. Recording in progress. Bueno, voy a grabar y después lo voy a subir a YouTube y nos va a quedar eso. Bueno. Bien. Voy a arrancar con un ejemplo que de alguna manera es familiar para nosotros, que es el del seno de x sobre x. Hago una advertencia y es que puede ser que sea medio accidentada la clase porque hay gente haciendo acá un arreglo en mi casa, así que por ahí se escucha el taladro, esas cosas, pero bueno. Está bien, profe, no se es lo que hay. Bueno. Entonces, les comparto para arrancar el GeoGebra. Vamos a mirar un límite famoso ya para nosotros. Vamos a considerar esta función, f de x igual a seno de x dividido x. Hemos estudiado esto. Podríamos toquetear un poquito la escala. Una unidad en el eje x. Vamos a toquetear. Ahí está, ahí me gusta más. Esta es la función seno de x sobre x. Hemos visto que cuando x tiende a 0, el límite para esta función es 1. Eso se ve claramente en el gráfico. Ahora, vamos a tratar de justificar un poquito, porque si lo pensamos un momento, recordemos que
cuando x tiende a 0, en realidad esto, así como está esta fórmula, no está definida. De hecho, si yo le pido al GeoGebra, bueno, ¿cuánto es f de 0? No sabe qué hacer. Porque así como está, repito, no está definida f de 0. Entonces, en realidad acá lo que está haciendo es, bueno, poniendo el límite de la función, ¿no? Vamos a mirarlo entonces por otro lado. Vamos a definir una función f, que es seno de x. Vamos a definir una función g, que es x. ¿Qué puse? Ahí está. G igual a x. Y vamos ahora sí a recuperar la escala usual y mirar estas dos funciones. Mirarlas de cerca. Me interesa que tratemos de pensar qué está pasando con estas funciones y cómo se explicaría entonces por qué el límite da lo que da. Fíjense que, bueno, la función seno es muy parecida a la función x cuando nos acercamos a 0. ¿Sí? ¿Y eso por qué será? Bueno, una manera de justificarlo sería decir que lo que estamos viendo es la función seno y su recta tangente. Básicamente eso es lo que tenemos a la vista, ¿no? Entonces, voy a formalizar un poquito esto, pero la idea, repito, es, este límite da 1 porque cuando tendés a 0, la función f de x, o sea, la función seno de x y la función x, son muy parecidas, no es casual que sean muy parecidas. X es la recta, esta función g de x, bueno, cuando la graficás es la recta tangente al seno. Eso es lo que está pasando. Quiero ver qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hacer en un momentito. Voy a compartir la pizarra. Voy a compartir la pizarra. Téngame un poco de paciencia hasta que aprenda a usar, hasta me familiarice con el Zoom. Está bien, profe, no hay problema. Acá está. Volvamos entonces al límite del que estábamos hablando. Vamos a poner un título para que nos quede, como les había ya anticipado, después las pizarras yo las comparto. Regla de L'Hopital. Eso es lo que vamos a ver hoy principalmente. Y entonces, arrancamos, les decía, con este ejemplo. Consideramos el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x. Ahora bien, nosotros podríamos decir esto. La recta tangente al gráfico de seno de x le habíamos llamado f. ¿Cómo se calcula? Vamos a poner surge de. Calculamos la derivada de la función, que es el coseno, y, bueno, esto al gráfico en 0, 0, ¿no? Tendría que haber aclarado. La derivada en 0, ¿cuánto es entonces? Es 1. Sí. Por lo tanto, la recta tangente tiene por ecuación y igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Igual a X. Sería la pendiente por X
más b, si gustan, pero tiene que pasar por 0, Claro. 0. Así que ya está, es esto. Cero. Ya está, es esa la recta tangente. Y de hecho, ese es el dibujito que acabamos de ver. A ver si, déjenme intentar a ver si me sale pegar el dibujito. No sé si se puede pegar directo en el, ¿cómo es? En este programa, en el Zoom. A ver si me permite. Bueno, vamos a hacer así. Ahí lo tenés el dibujito. Justamente, el chiste de todo esto es que la recta y igual a x es la recta tangente al gráfico del seno. Entonces, podemos escribir esto en resumen. Seno de x sobre x se parece a x sobre x para x, entre muchas comillas, chico. ¿Está bien? Para x cerca de 0. Y esto justifica que nosotros hagamos esto. Ahora, y esta es la observación que va a ser central de toda esta historia, es que acá están las derivadas de las funciones originales, derivadas de las funciones originales evaluadas en 0. ¿Sí? Entonces, ordenemos un poco toda esta conversación. Tomamos un límite que conocemos, ¿sí? Sabemos que da 1, ya lo hemos probado con otros medios en el curso de básico. De hecho, pueden volver a verlo, está en los videos. Todo. Pero quiero mirarlo desde otro lado. Lo que quiero hacer ahora es mirar las rectas tangentes a los gráficos de las funciones que hay aquí, el seno de x y la x. Y entonces, si estoy mirando rectas tangentes, estoy pensando en derivadas. Y ese es un poco el chiste. Cerca de 0, la función seno de x se parece a x, y la función x la dejo igual. Bueno, pero entonces, cancelando aquí. Profe. Sí. ¿Se podría decir, por ejemplo, que las dos tienden a 0, pero digamos que tienden de manera distinta a 0? O sea, Es que justamente X, en este caso en particular no tienden de manera tan distinta a 0. Si vos las mirás, bueno, las dos funciones sí tienden a 0, pero lo que yo estoy tratando de ver es de qué manera se aproximan al 0. Y si vos te fijás, cerca del 0 son indistinguibles las funciones. Sí. Y lo que estoy haciendo justamente es reemplazando a las funciones originales por las pendientes de las rectas tangentes. En resumen, lo que estoy tratando de decir es, para conocer este límite, vos podés reemplazar por las derivadas. Son las derivadas las que te dicen de qué manera nos acercamos al punto, y comparando derivadas podés saber el límite. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y básicamente eso es la regla del hospital. Ahora lo vamos a formalizar, pero esa es la idea. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí. Así que lo que sigue es una formalización de esto. Básicamente la idea, lo digo de nuevo, es que vos podés estudiar un límite reemplazando a las funciones. Ahora vamos a ver en qué condiciones, no lo tome como una verdad absoluta. Digo, bajo ciertas condiciones podés estudiar un cociente de funciones mirando el cociente de las derivadas, porque las derivadas te dicen la manera en la que te estás aproximando al punto en cuestión, y eso es lo que te va a dar la respuesta. Son las derivadas las que nos dicen cómo nos acercamos al punto. Y comparando derivadas sabemos el límite. Entonces, lo que viene ahora es un trabajo de ordenar todo esto que dije medio
así informalmente. Y bueno, y para ordenarlo vamos a empezar con un teorema un poquito más pesado que los que vimos la vez pasada. Sí. No lo voy a demostrar. La demostración es muy parecida a la del teorema de Lagrange. Simplemente voy a poner algunas observaciones. No le voy a prestar tanta atención porque este teorema es más técnico, no tiene una interpretación geométrica tan inmediata como habíamos logrado para el caso del teorema de Lagrange, que lo habíamos visto como la velocidad media y que la recta tangente, así. En este caso es un poco más oscuro el teorema, es más técnico, pero quiero señalar algunas observaciones. Quiero hacer algunas observaciones. Vamos a mirarlo un poquito más. Este teorema de Cauchy generaliza al teorema del valor medio. Generaliza al teorema del valor medio de Lagrange. Fíjense que si dice acá f y g, dos funciones continuas en un intervalo AB, derivables en el interior, o sea, venimos con las mismas hipótesis que antes, exigiendo además que g' no sea cero, que no se anule la derivada. Eso parece que va a ser necesario para no dividir por cero. Después voy a volver sobre eso. Pero lo que me interesa en primer lugar es decir que esto es una generalización del teorema anterior, porque miren, si elijo g de x igual a x, queda, bueno, f' en c dividido, ¿cuánto sería en el caso particular de que g sea la función x? ¿Quién sería la derivada? 1. 1. Y me quedaría este enunciado. F de b menos f de a dividido, la función g de x evaluada en b, ¿cuánto daría en este caso particular? X. No daría X. En b. B. Claro, es la función B. identidad, ¿no? Te da b menos a. Entonces decimos, hola Lagrange. O sea que este teorema que tenemos enfrente nuestro es una generalización del teorema de Lagrange. ¿Sí? Como caso particular, si de las dos funciones elegís la función identidad para g, bueno, recuperás el teorema de Lagrange. Ya les digo, la demostración es una variante de la que hicimos la vez pasada. No voy a detallarla. Son los mismos recursos que antes, pero para un teorema más difícil de ilustrar geométricamente, así que lo voy a tomar como un teorema técnico ahí. Y una observación más que quiero hacer es que no hay división por cero. Porque fíjense ustedes que en primer lugar digo que la derivada de la función g no se anula. Eso es hipótesis. La derivada de la función g no se anula en el interior. ¿Está bien? Eso es hipótesis, así que todo tranquilo. Pero miren esto. Si fuera g de b menos g de a igual a 0, porque uno podría decir, che, ¿y no estaremos dividiendo por 0? ¿Podría pasar esto? Pero si fuera cierto, tendrías que g de b es igual que g de a. Entonces, por teorema de Rolle, existe, vamos a poner acá, teorema de Rolle. Si g de b fuera igual a g de a, por teorema de Rolle existiría un c en el interior, tal que g' en c es 0. Sí, igual a 0. Pero dijimos que eso no ocurre, porque justamente estamos pidiendo que la derivada de g no se anule. Pero esto no puede pasar. ¿Está bien? O sea que las hipótesis del teorema están armadas, entre otras cosas, para evitar la división por 0. Bueno, ahí quedó el teorema de Cauchy. Vamos a pasar directamente a enunciar la regla del L'Hopital.
enunciar y demostrar. En este caso sí las voy a demostrar. Vamos a leer con cuidado el enunciado, despacito. Miremos un poco a ver si... esperen, voy a agrandar un poco la vista. Porque antes de hacer la demostración podríamos hacer un ejemplo o incluso retomar el ejemplo anterior a ver si cabe dentro de esta descripción. Consideramos dos funciones f y g. Vamos a poner en paralelo como ejemplo el ejemplo que ya veníamos usando. A ver si verifica todo lo que se pide aquí. F es la función seno de x. G es la función x. Y dice que tienen que ser funciones continuas y nulas en x igual a a. ¿Quién sería nuestro a? O sea, ¿en qué punto hemos mirado nosotros el límite? 0. 0. Son funciones continuas y nulas en x igual a a. F de 0 es 0, g de 0 es 0. Funciones que se anulan en el punto al que vamos a tender. Son continuas en el punto. Todo bien. Continuas y nulas en el punto. El límite, bueno, esto que está acá es meramente una aclaración, ¿no? Que sean continuas en el punto, ¿qué quiere decir? Que el valor de la función en el punto y el límite de la función coinciden. Todo bien. Y da 0. O sea, esto es simplemente una explicación de lo anterior. Son derivables en un entorno del punto. También son derivables. De hecho, estas funciones son derivables en todos los reales, así que se portan súper bien. No hay ningún problema. Y además, la derivada del divisor no se anula, por lo menos en un entorno. No estoy diciendo que no se anule en ningún punto de los reales, pero al menos en un entorno, o sea, cerca del punto en cuestión, no se anulan. En este caso, eso anda muy bien. Y, por último, existe el límite del cociente. Atención con esto. Existe el límite del cociente de las derivadas. En este caso sería el límite de coseno de x sobre 1. Voy a detallarlo un poquito más para que nos vayamos familiarizando. Noten, por favor, no confundir con la derivada del cociente. ¿Esto es la derivada del cociente? No, es la derivada de la división de ambas funciones. Es el cociente de las derivadas. Claro. Lo que estoy haciendo no es derivando la función f dividido g, que eso es derivar el primero por el segundo sin derivar, menos todo el versito. No estoy haciendo ese versito. Lo que estoy haciendo es derivando la función del numerador, derivando la función del denominador y viendo qué pasa. O sea, había un seno, pongo la derivada. Había una x, pongo la derivada. Ni más ni menos. No es la derivada de un cociente. Y este límite, en este caso, es inmediato. Da 1. Según la regla del L'Hopital, el límite del cociente de derivadas coincide con el límite original. Lo que dijimos hace un rato, o sea, bajo ciertas condiciones, no en cualquier lado, pero bajo ciertas condiciones, podés afirmar que el límite del cociente de las funciones coincide con el límite del cociente de las derivadas. ¿Sí? En este caso nosotros lo sabíamos porque ya estudiamos el límite seno de x sobre x, pero insisto con que esto no es magia, no es que, bueno, lo haces así alguna vez en la vida. Después, cuando uno se familiariza con la regla de L'Hopital, lo hace medio sin pensar, decir, bueno, derivo, me fijo que esté todo bien y chao. Ahora, en algún momento conviene saber a qué estamos jugando. Que tratemos de retener que la idea sobre la que descansa esta demostración es esta que expusimos hace un ratito. Las funciones
se parecen a sus rectas tangentes cuando te acercás al punto. Entonces, podemos pensar que reemplazamos a las funciones por sus rectas tangentes, y bueno, y de ahí es que se justifica hacer el cociente entre las derivadas. ¿Estamos de acuerdo? No es magia la regla del L'Hopital. Tiene una justificación que, bueno, que hemos intentado dar. Vamos ahora sí a demostrarla, y con la regla con el teorema de Cauchy vamos a necesitarlo. Ahora sí, entonces, demostramos la regla del L'Hopital. Demostración de la regla del L'Hopital. Consideramos E' de A. ¿Qué quiere decir esto? Un entorno reducido del punto A. En el que se cumplen las hipótesis. ¿Por qué estoy diciendo toda esta historia? Bueno, porque nosotros podríamos... Esperen que lo voy a hacer con reglas y me queda menos feo. ¡Ay! Ahí está. Nosotros podríamos, en el caso más general, tener funciones que no están definidas para todos los reales, ¿no? Entonces, cuando digo consideramos un entorno reducido en el que se cumplen las hipótesis, justamente, por ahí no se nota tanto en el ejemplo del seno de x sobre x, porque eran funciones muy, muy prolijitas, andan bien en todos lados. Ahora, en general, lo que vos podrías tener son funciones que en algún entorno del punto andan bien y fuera de ese entorno pasa cualquier cosa. ¿Está bien? Pero lo importante es que al menos en algún entorno, todo esto es local, ¿no? Son propiedades que valen localmente. Al menos en algún entorno del punto las cosas andan bien, o sea, valen las hipótesis de las que estamos hablando, las funciones son continuas, derivables, todo bien. Ese es el contexto en el que vamos a trabajar. Un entorno reducido, o sea, consideramos un entorno y sacamos al punto A. Un entorno reducido con cierto radio delta, como habíamos hablado en su momento en análisis básico. O sea, te vas hasta A más delta, hasta A menos delta para algún delta positivo. Bueno, y consideras toda esta región. Ahí es donde nos movemos, ahí es donde las cosas andan bien. Y consideramos un X que pertenece a ese entorno, que pertenece al entorno reducido de A. Consideramos también el caso en que X es mayor que A. El otro caso es análogo. O sea, voy a demostrar para X mayor que A, pero se podría hacer para X menor que A. O dicho de otra manera, la demostración que voy a hacer es para un límite lateral. Y bueno, el otro límite lateral se demuestra de la misma manera. O sea que estamos parándonos en esta región. Nos metemos en un intervalo. Acá es donde estamos pensando las cosas, ¿sí? Y vamos a probar que el límite lateral de las derivadas, del cociente de derivadas, coincide con el límite original. Entonces, lo que tenemos que señalar en primer lugar es que en el intervalo AX cerrado, pensemos un momentito. En el intervalo AX cerrado, nosotros tenemos funciones f y g continuas, que son derivables en el interior, ¿sí? Son continuas, son derivables, la función g no se anula, o sea, podemos aplicar el teorema de Cauchy. En AX vale
el teorema de Cauchy. Hemos elegido todas las hipótesis para que eso sea cierto. ¿Y eso qué significa? Que existe un puntito interior al intervalo AX, no sé dónde está, qué sé yo, por acá existe un C interior para el cual se verifica que el cociente de derivadas evaluadas en ese puntito es igual a la variación de f, perdón, b no tendría que haber escrito, ¿no? En este caso sería, ¿qué tendría que poner acá? La variación de f, ¿qué sería? X. X. F de X menos F de A, la variación de F, dividida por la variación de G. Ahora, miremos un poquito más. ¿Cuánto es F de A? ¿Cuánto es F de A? Por hipótesis. 0. 0. 0. Esto es la hipótesis. En nuestro ejemplito, tanto seno de X como X, cuando los evaluamos en 0, valen 0. Ah, qué bien. Entonces nos queda esto. Nos queda esta expresión. La derivada en C dividido por la derivada en C es igual a f de X sobre g de X. Esto es lo que queríamos. Fíjense que lo que estamos viendo es que el cociente entre las funciones coincide con el cociente entre las derivadas. Esto es casi lo que queríamos. Simplemente hay que ahora apretar todo. Pero ya estamos. Porque fíjense, tomando límite para X tendiendo a A, ¿qué nos queda? Pensemos un momento. Si X se hace Tendría que cada tender a vez... 0. No necesariamente a 0. Pensemos un momentito. Si X tiende a A, o sea, si hago este intervalito, lo puedo hacer tan cortito como yo quiera. A medida que X se acerca al valor A, C, que es intermedio, también tiende a A. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo empiezo a apretar, Sí. entonces, tomando límite para X tendiendo a A, también C tiende a A. C va a ser intermedio, pero va a estar en un intervalo cada vez más chiquitito. Entonces, el límite de este cociente va a coincidir con este límite. Podríamos decir, déjenme escribirlo, el límite para C, bueno, C depende de X, directamente podemos poner con el límite para X tendiendo a A del cociente de derivadas. Esto es un valor L. ¿Sí? Entonces, repito el argumento. El cociente de las funciones y el cociente de las derivadas coinciden. Acá todavía hay una cosita para arreglar porque las funciones están evaluadas en X y las derivadas en C. Pero a medida que X se va acercando al punto A, la C también tiende a A. De modo tal que al final cuando tomás límite todo coincide y te queda límite del cociente de funciones es igual al límite del cociente de derivadas. ¿Está bien esto? ¿Estamos con este argumento? Sí. Bueno, y entonces justamente lo que demostramos es la regla del L'Hopital en el caso, bueno, como el del ejemplo, ¿sí? Así que ahí tenemos un primer caso, la regla del L'Hopital. Vamos a mirar algunas cositas más, porque esta misma regla del L'Hopital, que nos sirve para cocientes entre cosas que tienden a 0, o sea, con esta regla del L'Hopital lo que hicimos fue aprender a encarar y a resolver indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo esta misma regla nos permite encarar indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Bueno, lo vamos a mirar
quizás es un buen momento para retomar un par de definiciones. Lo vamos a hacer con un ejemplo así canónico, que es la función 1 sobre x. Esperen que les comparto. ¿Cuántos somos? Esperen que voy a hacer un pequeño censo, porque me parece que somos una banda. ¿No dice en algún lado cuántos somos? 106 aparece. 106 somos. Una banda. Bueno. Bien, vamos a mostrar entonces el GeoGebra una vez más. Bueno, borramos estas funciones. Lo que me interesa ahora, voy a elegir un ejemplo bien sencillo. F de x igual a 1 sobre x. Porque en esta misma función podemos abarcar los dos casos de límite que yo quiero presentar ahora, que son el límite cuando tendés a un punto y la función se va a más infinito, y el límite cuando tendés a más infinito y la función tiende a algún valor. ¿Sí? Entonces, vamos a decir algo sobre todo esto, lo vamos a pegar en la pizarra. Bueno, ahí está. Ahora les comparto. Pic. Y vamos a volver a la... Me habían dicho que el Zoom tiene una pizarra propia, pero bueno, yo ya me acostumbré a esta. No tengo muchas ganas de aprender a usar 25 pizarras distintas. Bueno, vamos a anotar dos cosas y vamos a tratar de formalizarlas. Límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x, ¿qué se escribe acá? Infinito. Infinito, claro. Infinito. 1 sobre 0. 1 sobre 0. ¿Y este? 0. 0. 0. Sí. Vamos a formalizar un poquito esto que encontramos aquí. Tratando de dar alguna idea de... Bueno, depende de cómo hayan cursado en básico. A veces lo formalizamos un poco más, a veces un poco menos. Depende de nuestro estado de ánimo, de nuestro nivel de conexión a Internet. En fin, vamos a poner acá una definición como para que nos quede algo prolijito. No nos va a hacer mal. Miremos un poco estas definiciones de límites infinitos. Vamos a mirar la primera. La primera se refiere a x tendiendo a infinito. A ver si podemos sacar algo en limpio de todo esto. Dice que el límite cuando x tiende a infinito, que dé un valor L, ¿qué quiere decir? Que para cada epsilon positivo existe un número positivo, de modo tal que la diferencia entre f de x y el límite puede hacerse menor que epsilon, siempre que sea x mayor que m. Oh, ¿qué será todo eso? A ver, vamos a tratar de dibujarlo. Voy a hacer así. Voy a empezar por, entonces, este límite en el infinito. Nosotros en este caso querríamos probar que cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0.
O sea, nos gustaría probar que f de x menos 0 en valor absoluto se puede hacer menor que cualquier epsilon. Entonces, lo que yo quiero probar es que f de x menos 0 puede hacerse arbitrariamente pequeño. La palabra arbitrario, ¿cómo se llevan con eso? ¿Qué quiere decir arbitrario? Determinado, antes. ¿Cómo? Determinado de antemano. Claro, pero arbitrario es algo que yo elijo, no es que haya... Claro. O sea, Un valor cuando random, digo... digamos. Más que random Cualquier- es de acuerdo a lo que a mí se me dé la gana, no es algo necesariamente aleatorio, pero puede hacerse tan pequeño como a mí se me cante, para decirlo de una manera menos académica. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cuando digo que la diferencia entre la función y 0 puede hacerse arbitrariamente pequeña, hay que hacer una aclaración. Tomando x suficientemente grande. Y eso es lo que me está diciendo esta primera definición. Leámosla con un poquito de cuidado. Dice, para cada epsilon positivo, o sea, en este caso epsilon, ¿qué me estaría diciendo? Una cantidad chiquita, lo más chiquita que a vos se te dé la gana, tan chiquita como quieras, arbitrariamente chiquita. ¿Vos querés que la función esté a menos de esta distancia del 0? Bueno, es cuestión simplemente de avanzar lo suficiente en el gráfico. A partir de aquí, vos lo que vas a lograr es que la diferencia entre la función y el valor 0 sea menor que epsilon. ¿Pueden imaginarlo? Si vos tenés este valor epsilon, no sé cuánto será eso. Acá hay 1, ponele que esto sea, qué sé yo, 0,4. No sé, estoy mintiendo. Ponele que sea 0,4. Bueno, a partir de cierto valor m y para todos los que sigan, la distancia entre la función y ese epsilon, la distancia entre la función y 0, perdón, es menor que epsilon. A ver, vamos a, esperen que agrando un poquito la pantalla. Vale. Ahí. Vamos a poner un ejemplo. Si epsilon es, díganme algo que les parezca chiquito. No me digan una hormiguita, díganme un número chiquito. 0,01. 0,01. Bueno, un centésimo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo quiero mostrar que el valor de la función puede hacerse, la diferencia entre la función y 0, o sea, el valor de la función, puede hacerse más chica que un centésimo. ¿Cuánto tendrías que tomar? O sea, ¿cuánto habría que avanzar en la recta numérica para que el valor de f sea menos que un centésimo? M tendría que ser mayor a 100. 100. O sea, m tendría que ser mayor que 100 y e va a ser menor que un centésimo. Claro, si m es 100, ¿qué significa? Cuando x es mayor que 100, Epsilon es un entonces, centésimo. claro, entonces si vos tomas un x más grande que 100, resulta que 1 sobre 100, lo estoy pasando dividiendo. ¿Qué te queda? Que f de x es menor que un centésimo. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos probando, esto se puede hacer también en valor absoluto, lo que estamos probando es que si vos tomás un cierto valor de m, podés lograr que la función se haga más chiquita que un valor epsilon propuesto. La idea, ¿por qué hacemos todas
estos artificios. Porque, primero, la función en este caso nunca va a valer 0. Podría valer 0 en otro ejemplo, pero en este ejemplo la función nunca va a valer 0. Entonces no podés decir que el límite valga 0 significa que la función vale 0, porque no es cierto. La función no vale 0, por lo menos en este ejemplo. Ahora, lo que yo quiero probar es que la función se puede acercar tanto a 0 como uno quiera, avanzando lo suficiente a lo largo de la recta numérica. Es más sutil la cosa. Entonces, tengo que hacer todo este artificio para decir, bueno, ponele algo chiquito. ¿Qué te parece chiquito? ¿Un centésimo? Bueno, un centésimo es chiquito. Si vos pasás de x igual a 100, la imagen va a ser más chiquita que un centésimo. Si dijera, no, pero un centésimo no, quiero que sea más chico que un milésimo, no hay problema. Cuando x pasa de 1000, la imagen es más chica que un milésimo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, sí, ahí más está. grande sea el denominador, más chiquito va a ser el numerador. O sea, Sí, pero justamente, bueno, está bien, no, me voy a repetir, creo que está claro. Miremos la otra, que sería, me parece que voy a poner otro gráfico para que no sea tan pegote. A ver si lo tengo. ¿Qué tengo en el portapapeles? No, tengo cualquier cosa. Voy a buscar de nuevo el gráfico. Pregunta, profe. Sí. ¿Todas estas definiciones, todas estas cosas que estás sacando, están en algún libro o están en el apunte? Pregunto porque yo acá tengo uno de los apuntes, pero no sé si es este. Y esto es de básico. Yo no me acuerdo si en los apuntes de aplicado está. Es más un repaso. Les digo, estos límites infinitos son de básico. Claro, no, por eso, pero yo me refiero, por ejemplo, para el teorema anteriores de Cauchy y todas estas cosas. Ah, no, todo eso está en los apuntes oficiales de cátedra, digamos, de aplicado y por supuesto en el libro Stuart o en cualquier libro estándar. No hay nada raro acá. Miremos la otra, la del límite cuando nos acercamos a un punto y el límite da infinito. O sea, esta situación. El límite para x tendiendo a un punto, en nuestro ejemplo sería para x tendiendo a 0, de 1 sobre x, decimos que da infinito. Y según la definición de límite infinito, ¿qué quiere decir? Que vos podés considerar un delta. Miren esto. Vos podés generar, noten que esto es la notación para un entorno reducido. Siempre que sea x menos a en distancia, siempre que la distancia de x al punto A sea menor que delta y positiva, o sea, siempre que te muevas dentro de un entorno reducido del punto en cuestión, las imágenes de los puntos que vos elijas van a superar a un valor epsilon prefijado. En este caso, epsilon, fíjense que para el ejemplo anterior, epsilon cumplía el rol de tan chico como quieras. Ahora epsilon más bien sería tan grande como quieras, ¿no? O sea, lo que queremos decir es que el módulo de f de x puede hacerse. En este caso sería arbitrariamente grande, tomando x suficientemente próximo, bueno, en nuestro ejemplo sería al 0, ¿no? La idea, por ahí estas definiciones, siempre les digo lo mismo, no la lean linealmente, no lean límite para x tendiendo a de f de x igual a infinito significa que para cada epsilon positivo existe un delta. Si la lees así no se entiende nada. Hay que tratar de leerla y entender de qué estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo acá? Para cada epsilon positivo, en este caso un epsilon que represente algo grande, tomemos
no sé, un valor que nos parezca grande. Antes habíamos dicho 1 centésimo, ahora ponemos epsilon 100, ¿no? Epsilon ahora representa algo grande. Y lo que me está diciendo esta definición es, existe un delta positivo, que va a depender de epsilon, de modo tal que, si te moves en un entorno reducido del punto con un radio menor que delta, o sea, si elegís puntitos en esta región cerca del 0 en nuestro ejemplo, las imágenes superan ese valor grande. O sea, podés hacer que la función se haga arbitrariamente grande en algún entorno reducido del punto. En nuestro caso, si queremos superar el valor 100, ¿cómo debería ser el entorno? Más pequeño. Más pequeño. ¿Cuánto? Menor a 100. No, menor que 100. No, No, Menor que Tiene delta. que estar acercándose a 0. Delta tiene que ser chiquito. Por eso, en 0. ese caso, Como en el anterior, 0,01, ¿no? 0,01, claro. Ah, bueno, si delta es 1 centésimo, claro, porque ahí ¿qué tendrías? Supone que x es positivo, quedémonos con el caso positivo. Si x está entre 0 y 1 centésimo, o sea, x vive por aquí, en una pequeña región, en un entorno reducido del 0, ¿no? A menos de 1 centésimo de unidad. ¿Qué va a pasar? Si aplicamos bueno, si movemos un poquito, nos va a quedar esto. 100 es menor que 1 sobre x, ¿no? Paso multiplicando, es todo positivo, no hay problema. ¿Y qué me queda entonces? Que lo vamos a escribir así, f de x, en valor absoluto, porque acá es todo positivo, es mayor que 100. Y de vuelta, ¿qué logré mostrar? ¿Querés pasar el número 100? No hay problema. Elegí números a menos de 1 centésimo del 0. Yo te garantizo que a menos de 1 centésimo del 0, las imágenes de los números superan al 100. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, no tiene sentido decir que elegís una X y va a parar a infinito. ¿Dónde queda infinito? Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido decir es, podés elegir X tan cerquita como quieras del 0, de manera tal que, acercándose lo suficiente a 0, las imágenes superen cualquier valor prefijado. Vos podrías lograr que la imagen sea mayor que 100.000 millones de millones. Es cuestión de acercarse lo suficiente al 0. O sea, te aseguro que hay valores mayores que epsilon, sería. Sí. En este caso. Sí. Bueno, entonces... Sería un poco más elaborada la definición de lo que es infinito, sería, por así decirlo. Claro, O sea, que de vuelta, porque vos no podés decir llegamos a infinito. Claro, nunca vas a llegar a infinito. Vos no llegás a infinito, no es que decís, bueno, si pones esta X, llegás a infinito y hay un lugar que dice, hola, bienvenidos a infinito, la capital de las cosas grandes. No está determinado. No. Lo que vos podés decir es, a medida que me acerco al 0, las imágenes se hacen más grandes y podría superar cualquier número dado acercándome lo suficiente al 0. Es una manera enroscada, si se quiere, pero porque estamos con el problema del infinito, no es un lugar el infinito. Entonces hay que hacer todo este artificio, digámosle así. ¿Está bien? Sí, es exacto. Hago una pregunta, porque me parece que me confundí. Siempre y cuando X tome un valor positivo, porque si toma un valor negativo sería hacia el menos infinito, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que ahí hay que mirar un poquito cómo está definido, pero en este caso, fíjate que lo que mirás es el módulo. El módulo, claro, sí. Porque dice que el límite da infinito así a secas. Después podrías separar en casos y decir qué pasa cuando da menos infinito. Ahí sí, si vos ponés que da menos infinito es porque supera cualquier valor negativo. Claro, porque en cuestión si es un valor negativo, al acercarse a 0 sería más grande. O sea, se está acercando a 0 por el otro lado. Pero vos podrías mirar casos, por ejemplo, límites laterales. Yo porque no había visto el módulo ese. No, pero está bien. Vos podrías tocar la definición y mirar casos particulares para decir, por ejemplo, si me acerco por izquierda, si me acerco por derecha, ahí podrías distinguir entre que se acerca a más o menos infinito. Pero cuando pones que el límite es infinito es que en valor absoluto se hace grande. Sí, eso. Esto lo dejamos como una parte
para el que habría que toquetear un poquito la definición. Bueno, hechas estas aclaraciones sobre lo que significa tomar límites infinitos, vamos a escribir otros casos de la regla de L'Hopital, cocientes en los que aparecen, bueno, límites infinitos de una u otra forma, ¿no? Entonces, vamos a mirar este caso de la regla de L'Hopital. En este caso, no voy a demostrar todos los casos, demostré ya uno, los demás son variantes o pequeñas adaptaciones. Vamos a leerlo y hacer un ejemplo. En este caso estamos hablando de funciones para las que hacemos tender a x a más infinito. Vamos a retomar el ejemplo anterior con un pequeño arreglito. Miren, tenemos un cociente de funciones. Esas funciones son derivables, quizás no en todos los reales, pero por lo menos en un intervalo no acotado, porque como vamos a tender a más infinito, lo que nos importa es que a partir de cierto número las funciones se porten bien. La derivada no se anula y tanto una como otra tienden a cero a medida que tendés a infinito. O sea, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero para x tendiendo a infinito. ¿Estamos en esas condiciones? Si x tiende a infinito, ¿estamos en un 0 sobre 0, en una indeterminación? Sí. 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 Es más de lo mismo esta. De hecho, ya podemos saber a dónde va a ir a parar. Y bueno, y justamente la regla de L'Hopital, para este caso, dice que si existe el límite finito entre para el cociente de derivadas, el límite original coincide con el límite del cociente de derivadas. Veamos entonces en una parte el límite para el cociente de derivadas. ¿Cómo derivo esto? Sería derivada del seno es coseno, evaluada en 1 sobre x, por la derivada de lo de adentro. ¿Cómo derivo lo de adentro? Regla del cociente. Sí, o podés pensarlo como la derivada de x a la menos 1. Claro, x a la menos 1. Por ahí es más fácil. Igual, te digo la verdad, vamos a zafar de hacer eso. No tengo ganas de escribir la derivada de x a la menos 1, porque lo importante es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, y como en este caso puedo cancelar, ni siquiera me preocupo por saber cuánto es la derivada. ¿Se ve lo que hice? Simplemente la dejo anotada. Digo, bueno, la derivada de 1 sobre x, qué sé yo, es lo que es. No me importa porque igual la cancelo. Y entonces, ¿qué me queda? El límite para el coseno de algo que tiende a 0. ¿Cuánto es? 1. 1, el coseno 0. 1. Y bueno, entonces, por regla de L'Hopital, deducimos que si el límite del cociente de derivadas es 1, el límite del cociente original también es 1. Eso es lo que me está diciendo la regla de L'Hopital. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver un caso más, que sería cuando x tiende a un punto y las funciones tienden a infinito. Miremos entonces un caso más de la regla de L'Hopital, tercer caso. Uy, para que toque cualquier cosa. A ver si puedo prolijar un poquito esto. Ahí me gusta más. Vamos a mirar otro caso de la regla de L'Hopital. Como, bueno, sería el caso para, como les decía, la situación en la que tenés que cuando tendés a un cierto punto, tanto la función en el numerador como en el denominador tienden a infinito. El procedimiento es siempre el mismo. A ver si... bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más
más sofisticado, que sería el siguiente. Vamos a hacer este ejemplo, x logaritmo de x. Ejemplo. Bueno, arrancamos acá. Ejemplo es x logaritmo de x. Límite para x tendiendo a 0 de x logaritmo de x. Primera aclaración. Para que este límite tenga sentido, ¿el límite puede ser así global o lateral? ¿Lateral? ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda. ¿Por dónde? Derecha, profe, no. Por derecha. Y derecha, porque por izquierda no tengo definido el logaritmo. ¿Está bien? Necesito definir, evaluar el logaritmo en valores positivos de la x. Ahora, miremos un poco lo que tenemos. Este problema no es algo que se adapte directamente a lo que vemos aquí. ¿Se ve la dificultad? Porque no hay un cociente de funciones, hay un producto. O sea que, así como viene, si lo tomo crudo, no puedo aplicar la regla del L'Hopital. Lo que sí puedo hacer es alguna adaptación. ¿Cómo se podría adaptar este problema, este límite, para que, podamos aplicarle la regla del L'Hopital? Es un producto y la regla del L'Hopital se aplica a cocientes. ¿Qué tendría que hacer? Podría ser x sobre 1 sobre el logaritmo de x. Claro, lo que tendría es que reescribir esto en la forma de un cociente. Hay dos opciones, ¿no es cierto? Podría ser x dividido 1 sobre el logaritmo, o al revés. Ahora, si yo pretendo adaptarlo, ahí también, bueno, podríamos escribirlo así y tratar de aplicarle la regla del L'Hopital para un 0 sobre 0. De todos modos, derivar logaritmo a la menos 1 lo veo más complicado. Me parece, ahí también es una cuestión de olfato, ¿no? Me parece que nos va a hacer más barato, nos hace precio esta división, ¿sabes? Yo creo que esta es más sencilla. Esto es olfato, ¿no? Igual es cuestión de probar y ver qué te conviene más. Y aprovecho para aclarar, la regla del L'Hopital en ningún lado dice que el cociente de derivadas sea más sencillo. ¿Está bien? O sea, puede ser que vos hagas el cociente de derivadas y que te metas en una cuenta más difícil. Sí. Eso puede pasar. Es como, qué sé yo, como la regla de integración por partes. Vos lo que tenés es una fórmula que te dice, mira, esta cuenta equivale a esta cuenta. Pero en ningún lado te dice que si aplicás partes te metés en una integral más sencilla. Por ahí la empeorás. ¿Está bien? De manera similar, vos aplicás la regla del L'Hopital y por ahí te metés en algo más complicado. Pero en muchos casos funciona y nos alivia un poco la vida. Entonces, en este caso lo que vamos a tratar es de estudiar el límite del cociente entre las derivadas, notando que estamos bajo las hipótesis de este tercer caso de la regla del L'Hopital, porque fíjense que estamos tendiendo a un punto y las funciones tienden a infinito. Si tendés a 0, el logaritmo tiende a infinito, y si tendés a 0, 1 sobre x tiende a infinito. Puede ser que tienda a más infinito, menos infinito, pero la regla vale igual. Miremos las derivadas. Derivada del logaritmo. 1 sobre x. Acá sí tengo que derivar x a la menos 1. ¿Cuánto me da la derivada de x a la menos 1? ¿Menos x a la menos 2? ¿O no? Vamos a escribirlo, me parece que va a quedar mejor así. La derivada del logaritmo la voy a escribir como x a la menos 1.
Y la derivada de x a la menos 1 sería menos x a la menos 2. ¿Está bien? Y entonces podemos toquetear un poco aplicando reglas de las potencias y esas cosas y me queda x a la, vamos a hacerlo despacito, a la menos 1 menos menos 2. Y esto da el límite para x tendiendo a 0 de menos x a la ¿cuánto? A la 1. A la 1. A la 1. ¿Y entonces cuánto da esto? Menos x. Menos x. ¿Y el límite? 0. 0. 0. No sé. Bueno, entonces según la regla del L'Hopital, el límite original debería valer 0. Sí. Pregunta. ¿Se les ocurre alguna manera de verificar esto? O sea, hacemos todas nuestras cuentas y decimos, che, ¿habremos andado bien? Si yo pruebo la función original poniéndole 0 a la x, digamos. No, pero en 0 no la puedes evaluar porque no está definida el logaritmo. Haciéndola tender a Ok. 0. O sea, como hicimos en el teorema anterior, en esa demostración anterior. El teorema de Cauchy. Y lo veo medio difícil. Bueno, una opción sería evaluar la función en 0. A ver, lo que hicimos recién demuestra que el límite es 0. Pero como a todos me parece que nos pasa que vos haces las cuentas y decís, bueno, dan 0. Si hice bien las cuentas es un 0, ok. Ahora, por ahí uno dice, aunque no sea una demostración, a mí me gustaría tener algún reaseguro, ir a, no sé, algún recurso. Digo algo sencillo, no estoy buscando nada extraño. Podemos, por ejemplo, probar en el GeoGebra. O sea, tiramos un gráfico, ¿no? Sí, obvio. O sea, no estoy proponiendo algo súper extraño, ni. Digo, haces X, no me acuerdo si el GeoGebra lee LN. Este es el gráfico de la función. No demuestra nada porque no sabemos exactamente qué ocurre. Ahora, si vos te acercás al gráfico y lo ampliás y uno empieza a ganar, no estoy diciendo que esto sea una demostración, para probar que el límite da 0 hay que hacer, por ejemplo, con la regla del L'Hopital como recién. Ahora, si vos mirás a la función más y más cerca del 0, todo parece bastante concluyente, ¿no? O sea, se va a 0 esto. Claro. ¿Sí? Sí. Un gráfico, de vuelta, no es una prueba, pero te orienta. Tendría que haber pasado algo muy extraño para que el gráfico sugiera todo el tiempo. Estoy hablando, miren, estamos en milésimos y el gráfico sigue, no muestra nada raro. Tendría que pasar algo muy extraño para que el gráfico se vaya a 0 y que ocurra no sé qué rulo ahí en una escala que no estamos viendo. Tendría que ser una función muy enroscada. Sí. Insisto, el gráfico no es una prueba, porque siempre que yo veo un gráfico te puedo decir, bueno, a esa escala parece que está todo bien, pero quizás en una escala más chiquita la función hace unos rulos y va para otro lado. ¿No es cierto? Ahora, la prueba es la regla del L'Hopital. Con la regla del L'Hopital sí demostramos. ¿Está? Pero por lo menos nos hace creer que vamos bien. Nos da confianza. Vamos a hacer un ejemplito más y cerramos. Vamos a mirar un ejemplo que nos va a exigir, bueno, un recurso más, ¿no? El ejemplo es el siguiente. Es x a la x. Último ejemplo. Un ejemplito más entonces. Vamos a mirar el límite para x tendiendo a 0 de x a la x. De vuelta es un límite lateral. De vuelta podríamos explorarlo con GeoGebra. Vamos a explorarlo con GeoGebra. No sé qué estoy compartiendo, ya me recontra perdí, pero voy a poner GeoGebra.
nuevo. Uy, se quedó pensando el GeoGebra. Colgó GeoGebra. ¿Qué pasó? No quiere colaborar. Ese lo voy a cerrar. Está medio cansado ya. Sí, recolgó el GeoGebra. Bueno, le vamos a dar de baja. Son muchas cosas. Bueno, vamos de nuevo. Arranco de nuevo el GeoGebra. Ahí está. GeoGebra. Entonces, la función que yo me proponía explorar es x a la x. Ahí lo tenés. Noten por favor que esta función está definida para los números positivos y el gráfico sugiere que el límite para x tendiendo a 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Quiero hacer alguna aclaración sobre por qué está definida para los positivos nada más. ¿Qué puede estar pasando? Eso es medio raro. Bueno, ojo con eso, porque piensen ustedes que esta función va a tener problemas si, por ejemplo, queremos, para x negativo podrías tener problemas como, qué sé yo. Vamos a poner así. ¿Y si x es negativo? ¿Y si x es negativo, qué pasa? Bueno, ahí vas a tener algunos problemas. Digamos, x menos un medio. ¿Qué tendrías? Menos un medio a la menos un medio. Estarías tratando de calcular esto. 2 menos 1. Sí. La raíz No se cuadrada apuren. ¿Qué pasa acá? Sería una raíz cuadrada. ¿Y se puede? No. No, raíz cuadrada en no el campo de reales, ¿no? Bueno, no. Entonces, esta función va a quedar bien definida para los positivos, para los negativos, no. Se va a llenar de problemas. Listo, no se hable más. Sospechamos que el límite es 1 porque lo vimos en el gráfico. Ahora, directamente tenemos un problema y es que no es obvio de ningún modo cómo hacemos para llevar esto a una situación de regla del L'Hopital, ¿no? ¿Qué sugieren ustedes? Yo voy a llamar L al límite. La única forma de bajarlo ahí es aplicando algún logaritmo, pero Bueno, entonces vamos a ver si por ese lado lo empezamos a desarmar. Logaritmo del límite va a ser logaritmo. Acá estoy haciendo una pirueta que se justifica. Vamos a mostrarlo con un poco más de detalle. Logaritmo del límite, como es una función continua, se puede intercambiar, no me voy a meter en detalles de eso, pero se pueden intercambiar límites y logaritmos cuando son funciones continuas y el límite existe. ¿Está bien? Y entonces me queda esto. El logaritmo del límite es el límite para x tendiendo a 0 positivo de x logaritmo de x. Oh, mira, ya este lo conocemos. ¿No es cierto? Lo acabamos de hacer. ¿Cuánto daba este? 1. Este ya lo hicimos. Este acabamos de ver que daba, atención, Daba 1. nada. cero, daba? cero. Cero. Ah, no, perdón. 0. Uy. Entonces nos queda 0
Pero esto no es el valor del límite, ¿eh? Esto es el logaritmo del límite. De modo tal que despejamos límite con la exponencial, aplicamos e a la 0. ¡Tarán! Como habíamos predicho. ¿Está bien? Sí. Así que ahí tenemos un recurso más, que es tomar logaritmos, mezclarlo con la regla del L'Hopital, en fin. Bueno, eso es lo que quería decir para la clase de hoy. Si les parece bien, y si no también, voy a parar la grabación, porque esto es lo que pretendía decir. Voy a parar la grabación y ahora les voy a preguntar si quieren alguna cosita más o alguna duda, pero eso ya me parece que no vale la pena meterlo en la grabación de los temas. Así que corto. Recording stopped. Recording stopped. ¿Ustedes escuchan a la señora? A mí me habla. Sí. No sé. ¿A ustedes también les habla la señora? Sí, se escucha. Sí. Ah, está bien. Bueno, listo. Ahí paré la grabación. Espero, supuestamente queda en mi compu, en algún lugar de mi compu, no sé dónde. Y bueno, no sé, después me tengo que fijar. No, cuando cortás la grabación te va a aparecer un cartel. Bueno, después lo miro. Y bueno, y listo. Por mi parte ya está, pero no sé, les pregunto si quedó pendiente algo que quieran, no sé, preguntar. Yo quería hacer una pregunta con respecto al teorema de Lagrange y a esta última parte de la explicación. Sí. Decime, Elian. ¿El teorema de Lagrange sería un teorema de existencia? Sí. Fíjate, podemos retomar la pizarra, porque el teorema de Lagrange ya lo mencioné como un caso particular del teorema de Cauchy, pero siempre lo que vos tenés que notar es cómo, ¿ves? Entonces existe un punto en el interior tal que bla, bla. Pero lo que no te dicen estos teoremas es dónde está ese punto. Y eso es un problema, una dificultad con la que vamos a tener que convivir en esta materia, ¿sí? Porque muchos de los teoremas que vamos a usar son teoremas de existencia. Sí. Y eso me parece a mí que hay que destacarlo en el sentido de que ustedes como futuros usuarios no me refiero específicamente a este teorema, pero digo, siempre que ustedes usen algún resultado matemático, una de las cosas a la que le tienen que prestar atención es si un enunciado es constructivo o es de existencia. O sea, tienen que prestarle atención a si el enunciado te dice, en algún lugar del mundo hay un punto que tal cosa, o te dice, mira, el punto es este. ¿Sí? Eso hace una gran diferencia si vos después tenés que implementar ese teorema. Porque una cosa que sea constructivo y te diga, mira, el punto está en tal lado y responde a tal fórmula, o que te diga, existe un punto en algún lugar del mundo. Es una gran diferencia si después lo tenés que llevar a la práctica. ¿Está bien? Listo. Sí. Después, había una parte que no me quedó bien claro del todo, si bien me lo explicaron ahí en el foro. Quería ver si era esto. Hay una parte en la que se realiza una función h, yo había visto en la clase anterior que era la diferencia, que yo quería saber para qué se utilizaba. Me dijeron que era un truco, pero no quedo ahí, sigo sin entender para qué se utiliza. Es que básicamente es un truco. Sí, vi la conversación. No, pero ¿para qué se utiliza, digamos? ¿Cuál es la función? ¿Qué verifica, digamos? Es que justamente, después léelo con un poquito de cuidado, pero lo que vos estás en la demostración del teorema de Lagrange que hicimos la semana pasada, poníamos a ver si la tengo a mano, por ahí la podemos mirar, porque así en el aire, por ahí se las puedo mostrar. Aguárdenme un segundito. Pizarras. Ahí la tengo. Aguardame un cachito y la mostramos para todos. Mientras que buscaba, yo me había hecho una idea de que por ahí se utilizaba para verificar si en algún punto eran 0 o eran iguales. No sé si esto estaría bien, ¿no?
Para que no puedo hacer. Estoy buscando la función, ya me están. Dos cosas al mismo tiempo es mucho para mi cerebrito. No, está bien. Ahí está la. Ahí está la pizarra de la vez pasada. ¿Te referís a esto? A la demostración. Sí, la función bueno, H. Y bueno, la función H es una función auxiliar, o sea, es un recurso que inventamos en el momento, que mide la diferencia entre la función verdadera, por así decir, y la recta secante al gráfico. Por supuesto, si medís la diferencia, en los bordes la función H va a valer 0, porque la diferencia es 0 en los bordes. ¿Está bien? Claro. Y ese es el truco, porque entonces, como la función H vale 0 en los bordes, le puedes aplicar el teorema de Rolle. Sí. Pero es eso, es un truco. No sé si se puede decir mucho más sobre eso. No, ahí está. Yo quería saber como para... A ver, si lo que yo estaba pensando estaba bien o era otra cosa, pero no, está. No sé si se me ocurre ahora algo más profundo para decir sobre esa función. A ver, déjame un momento. La función f, vos estás midiendo la diferencia entre la función f y la recta secante y querés probar que en algún momento la derivada de f y la derivada de la recta secante son iguales. Y sí, es que justamente esta función h mide la diferencia. Cuando la derives, no sé si hay mucho más para agregar. No, me parece que voy a hacer un juego de palabras. Pero sí. No sé si puedo agregar mucho sobre esto. Creo que me queda ahí. ¿Está bien, Elian? No, sí, ya lo entendí, ya. Ok. Y después, con respecto al último paso del logaritmo, cuando hacías x por x a la x, ¿cómo se dedujo que era e a la 0? Y eso no me quedó claro. Este último. Bueno, tomé el logaritmo del límite. Ahí aclaré que para intercambiar logaritmos y límites es válido cuando tenés funciones continuas. Baja la x y este último límite que aparece acá ya lo teníamos cocinado. Lo veníamos haciendo previamente. En el ejemplo anterior, x logaritmo de x es 0. Sí. Entonces, me queda que el logaritmo del límite es 0 y por lo tanto el límite es, bueno, despejo logaritmo aplicando exponencial y me queda e a la 0 igual a 1. Y listo, ya está. ¿Está? Listo, sí, genial. Gracias. Ahí va. Profe, ¿qué diferencia hay entre el teorema de Lagrange y el de Cauchy? ¿Hay algo El teorema de Cauchy es que justamente, después releelo en todo caso, pero yo mostré hoy cómo el teorema de Cauchy lo abarca, es más general. Sí. El teorema de Cauchy es para dos funciones f y g. En el caso particular de que la función g sea... en el caso particular de que la función g sea la identidad, recuperás el teorema del valor medio. Sí. O sea que el teorema de Cauchy es más abarcativo. Es mucho más general. Por eso yo puse que generaliza el TBM. Esto es para dos funciones, f y g. Si dentro de esa enorme colección de funciones elegís g de x igual a x, recuperás un teorema particular que es el de Lagrange. ¿Está bien? Ok, profe. Sí. Y con el tema de la regla del L'Hopital, que había como varios casos que estaba demostrando. Sí. ¿Por qué hay tantos casos? Bueno, porque son varias situaciones. Fíjate que tenés uno en el que vos tendés a un punto. Este sería el primero. Son indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Vos tendés a un punto y te quedan cosas que tienden a 0. Primer caso. Después, el segundo caso de regla del L'Hopital que vamos a estudiar sería el caso en el que vos tendés a infinito y te queda de vuelta una indeterminación 0 sobre 0, pero tendiendo vos a infinito. Sí. Y el tercer caso es cuando vos tendés a un punto y en lugar de un cociente de cosas que van a 0, te queda un cociente de cosas que van a infinito.
O sea, una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Estás atacando distintas indeterminaciones y bueno, y hay que distinguir los casos. Pero en la práctica Vale. Sí. va a ser bastante fluido eso, ¿no? Cuando vos ves una indeterminación, ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, si las funciones se portan razonablemente bien, ahí están las hipótesis, podés aplicar regla de L'Hopital. O sea, sí o sí la regla del L'Hopital se aplica para funciones que son continuas y derivables en sí. Sí, eso tenés que ver que esté bien, que sean continuas y derivables en la región en la que vas a tomar límite, ¿no? Sí. Eso es lo que vas a exigir. Oye. Profe, Sí. a mí me quedó una duda ahí en esa demostración donde están simplificadas las derivadas, de cómo llegaste a eso. O sea, digamos, ¿por qué se agregaron esas derivadas para llegar al resultado? No sé, ¿de cuál me hablas? En la del coseno de 1 sobre x, que está ahí arriba. Bueno, acá yo usé la regla de la cadena, ¿no? Derivé el seno y dije, la derivada del seno es el coseno evaluado en 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x. Y como no tenía ganas de escribir la derivada de 1 sobre x, la dejé escrita nada más. Me pareció cómodo. Al fin y al cabo, derivando porque abajo también me va a quedar la derivada de 1 sobre x. Dije, entonces, ¿para qué le escribo? Si total la voy a cancelar. Eso es todo. ¿Está bien? Ah, claro, pero lo único que hiciste fue derivar, no. Claro, no, pensé que había sacado algún otro. No, dije, bueno, la derivada del seno es el coseno, evaluado en 1 sobre x, por la derivada de lo de adentro. Estoy usando la regla de la cadena. La derivada de lo de adentro es lo que es. Pero como se va a cancelar con la derivada del denominador, ni me preocupo en escribirla. Eso es todo. Si querés, escribila, pero igual se va a cancelar. ¿Está bien? Sí, gracias. No sé qué más quedó. Buenas, profe, ¿cómo le va? Una Hola. consulta respecto al teorema de Cauchy, que no... ¿Quién habla? No veo acá. Javier Carnel. ¿Qué haces, Javier? Todo bien acá, disfrutando de la música de la demolición de la casa de acá. Divino, la verdad. ¿Tenés una demolición cerca de tu casa? Sí, usted también, está acá al lateral sobre Aparicio. No, porque aclaro para los demás que suelo cruzármelo por la zona, Javier, pero no sabía exactamente dónde vivía. Pero sí. En la misma cuadra, a la vuelta. Bueno, la estás pasando re bien. Sí, está radio. Es literalmente la casa atrás de mi casa. O sea, es divertidísimo. Tenés un escándalo. Una demolición en la casa es divino. Sí, la verdad. Y es la segunda vez, de hecho, porque ya tengo un edificio al lado y ahí van a hacer otro, así que bueno. Va a ser divertido por un par de meses. En fin, dejando de lado eso. El teorema de Cauchy, que a diferencia de los otros no hemos visto ninguna como interpretación gráfica, ¿no? Porque bueno, por ahí no es tan intuitivo. Es muy difícil. Vos sabés que yo busqué interpretaciones gráficas, pero la única que en algún momento encontré me pareció tan enroscada que era más difícil entender el gráfico que el teorema, ¿no? Me quedó, por eso opté por presentarlo como algo técnico, de bueno, es esto, funciona. Claro. Ayer estaba viendo justamente el teorema de Cauchy y medio como que parece un cociente de valores medios, ¿no? O sea, tiene bastante color. ¿Podríamos verlo como una relación entre los valores medios de f de x, g de x? ¿Sería correcto o no? Relación en veces, digo. Como de un valor medio, cuál es su relación en veces respecto del otro. A ver, no sé. A ver, decímelo de nuevo. O sea, si vemos aplicando el teorema de Lagrange, ¿no? Para f de x, bueno, tenemos que existe el valor c, donde f' de c es igual a la pendiente de la secante, ¿no? Sí. Lo mismo para g de x. Si tomamos f' y g' de c y las ponemos, o sea, escribimos el cociente como está ahí escrito, y en el otro lado de la igualdad, en vez de escribir f de b menos f de a sobre g de b menos g de a, escribimos el cociente que nos presenta Lagrange, que es igual, pero cada término dividido sobre f de b menos, sobre b menos a. Sí. Si hacemos extremos y medios, se nos cancela eso y nos queda lo mismo, o sea, literalmente lo mismo. Sí, lo que pasa es que vos podrías decir esto. Vos podrías escribir esto, pero... Uy, qué feo que queda.
el problema es que si vos aplicás el teorema de Lagrange a las funciones por separado, los puntos C en los que se alcanzan esos valores no tienen por qué coincidir para las dos funciones, ¿no? Vos me estás proponiendo que divida directamente, que haga Claro. f' en C sub f dividido g' en C sub g, porque no tiene por qué coincidir. Bueno, va a dar, cancelando lo que haya que cancelar, f menos f, g menos, ¿no? Va a dar esto. Pero acá aparece una diferencia y es que el punto C, y eso es lo notable del teorema de Cauchy, es único. O mejor dicho, hay un punto C que verifica simultáneamente las dos cosas, cosa que solo con Lagrange no podrías lograr. Claro, claro, entiendo. Sí, no tuve en cuenta eso. Bueno, entonces no, está bien. Entonces no va por ahí. Lo podrías ver como un caso más sutil. Pero sí, está bien la observación. La voy a borrar para que no confunda cuando queda pizarra. Perfecto, muchas gracias. ¿Quedó algo más para conversar, chicos? No, de mi parte no, profe. Gracias. Bueno, después voy a subir la pizarra y el video.